Sí, Muy entendido. bien. Gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? Ahí estamos estamos grabando, ¿eh? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda tenemos? Profe, buenas noches. Yo tengo una duda sobre la definición de vena satélite. Sí, bueno, las venas satélites, denominamos venas satélite a las venas que van a correr junto con una arteria, que van a hacer el mismo recorrido que una arteria. En general, la vena satélite lleva el mismo nombre de la arteria a la que acompaña, ¿sí? Entonces, cuando vos leas, no sé, la vena satélite de la arteria mediana, es la vena mediana, ¿sí? Si siempre hablamos de vena satélite cuando esa vena va acompañando a una arteria. Y en la mayoría de los casos llevan el mismo nombre. Ok. Hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos la vena satélite lleva el mismo nombre de la arteria a la que acompaña. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? Ahora está llegando gente, ¿eh? Ahora sí se está poniendo picante la cosa. Muy bien. Quería hacer una dudita más Dale, dale. porque en el apunte del sistema endocrino menciona tipo los 4 tipos de transmisiones: la neuronal, la neuroendocrina, la paracrina y la endocrina. Y no me queda claro si las otras 3, la paracrina, neuroendocrina y la neuronal, también pertenecen al sistema endocrino o no. No, en realidad lo que está hablando es de las distintas formas en que las células pueden comunicarse, ¿sí? La forma neuronal es a través de las sinapsis neuronales o de las placas neuromusculares, es decir, es la comunicación entre las neuronas o las neuronas y los efectores. ¿Tá? Eso se llama comunicación neuronal, ¿sí? ¿Se acuerdan las neuronas que estaban comunicadas entre sí y con sus receptores y sus efectores? ¿Tá? ¿Se acuerdan de eso o estoy hablando o hablo en chino? Sí, sí, sí. Muy Sí. bien. Esa comunicación es la comunicación que entendemos como comunicación neuronal. ¿Tá? Ahora, la comunicación a través de sustancias se puede dar de varias maneras, ¿sí? Tenemos una forma especial que se llama parácrina, ¿sí? Que es la comunicación de una célula con el grupito de células que está alrededor de ella. Es decir, es una célula que envía una señal a las que están alrededor de ella, ¿tá? Para generar una respuesta, ¿sí? Pero es nada más que en ese lugar, es esa celulita que envía una orden a las que están alrededor, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Y finalmente, la comunicación endocrina es cuando un conjunto de células liberan una hormona a sangre y el sistema circulatorio es el que se encarga de distribuirla por todo el cuerpo hasta que encuentra el órgano donde tiene que hacer su efecto o el conjunto de células donde tiene que hacer su efecto, ¿sí? Entonces esa hormona que viaja a través de la sangre a buscar sus células diana, es decir, las células donde va a ser el efecto, es una hormona y la vía de comunicación es hormonal. ¿Tá? En las otras transmisiones no hay presencia de hormonas. Hay presencia de otras sustancias que no son hormonas. Por Ok, ejemplo, ok. en la comunicación neuronal lo que existe son neurotransmisores. ¿Ah? En la comunicación parácrina existen lo que se llaman mensajeros o hormonas parácrinas, ¿sí? ¿Ah? Y en Perfecto. algunos casos las neuronas pueden liberar hormonas. En algunos casos las neuronas pueden liberar hormonas. Ese tipo especial de comunicación
es la que llamamos neuroendocrina. ¿Mm? Cuando una neurona libera hormonas, es decir, a ver, esperá que vamos a hacer un dibujito. Oh, qué viejo estoy para los dibujitos. Cantizano, ¿usted qué hace de visita acá? Que ahí lo vi. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. No, venía acá a saludar. Es una alegría verlo, sí, cómo que no. Pasa que estoy tan solo en mi casa que... Me imaginé, dije, hay que estar aburrido para ver un flash console de anatomía. No, siempre es un placer. Siempre es un placer. Bien. Además tengo 3 preguntas. Ah, bueno. Venimos bien entonces. Bueno, a ver, espere que todavía no estoy muy canchero con el Teams, pero ya lo voy a aprender a usar del todo. ¿Se ve ahí el pizarrón? Sí. Bueno, entonces, si lo que estamos hablando es de una glándula, ¿sí? De una glándula. Que está cerquita de un vaso sanguíneo. Y que produce una hormona que va a ser liberada al vaso sanguíneo y va a viajar por el vaso sanguíneo hasta que encuentra el órgano blanco, las células diana, ¿sí? Esto es una comunicación hormonal. Esta es la glándula endocrina. Esto es las células blanco, o las células de destino, las células diana. Y esto que está en verde es una hormona. Muy bien. Ahora, si yo tengo un conjunto de células que liberan la secreción al medio interno, alrededor de ellas, es decir, no viajan por sangre, sino que simplemente se diseminan entre las células que la rodean, y las células que la rodean son las que reciben el mensaje. Este tipo de secreción, dijimos, llamaba parácrina. ¿De acuerdo? Y solamente afectaba alrededor de las células que estaban secretando. Bien. Finalmente tenemos las neuronas. Una neurona puede comunicarse con otra, o una neurona puede comunicarse con su efector. Y esta comunicación es lo que llamamos sinapsis. Y si la vemos agrandada, vemos el final de la neurona que está transmitiendo el mensaje y la neurona que lo está recibiendo. Y en este lugar se libera
una sustancia que cruza a la otra neurona y transmite el mensaje. Esta comunicación se denomina comunicación neuronal y esta sustancia es un neurotransmisor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bien, ¿qué otra duda tenemos? Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Es esa rascaeta seguro, no lo veo, pero le conozco la voz. Ahí está, mirá. Sí, muy bien. ¿Cómo le va? Dígame. Tenía una duda nada más por el sistema circulatorio. Por el sistema circulatorio menor. El sistema circulatorio menor estaba dado por el ventrículo que iba a los pulmones y después volvía por las venas pulmonares, ¿no? Entonces, Sí. pero no entiendo cuando habla que una vena se junta con el tronco pulmonar. No entiendo esa parte. ¿Qué sería el tronco pulmonar? No, a ver, ahí debes tener un... A ver, si volvamos al dibujito. Bien, entonces, la circulación menor, ¿se acuerdan cómo era el tema de la circulación, no es cierto? Teníamos siempre el centro del sistema circulatorio lo ponemos en el corazón. Es decir, que acá tenemos el corazón, que es el centro del sistema circulatorio. ¿Sí? Sí. Esperen que tengo que aceptar a algunos que están entrando. Ahí está. Muy bien. Entonces, si más o menos yo dibujo las cavidades cardíacas, me quedaría una cosa así, pero en que voy a agrandar un poco para dibujar con más detalle. Oh, quedó horrible mi corazón. Muy bien. Bien. Ya podrían ir contándome un poquito qué estamos viendo. El corazón con sus ventrículos. Estamos viendo el corazón, exactamente, con sus cavidades. Sí, Y lo que estamos viendo acá son los distintos vasos que podemos dibujar entrando y saliendo del corazón. Ahí está las venas cavas, craneal y caudal, puede ser. Muy bien, entonces, si pusiéramos un poquito de nombres, ¿tá?
Esperen que vamos a copiar el corazón para no tener que volverlo a dibujar. Entonces vamos a ponerle primero nombres acá. Estas son las venas cavas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy bien. Y una de esas venas puede ser que tenga circulación centrífuga, de la que va para el pulmón. No, todas las venas, todas, Ah, cualquier vena que ustedes busquen, tienen circulación centrípeta, es decir, corren hacia el corazón. cierto, cierto. Siempre, siempre. No hay ninguna excepción. ¿Ah? Esas son las venas cavas. Claro. Muy bien. La sangre llega al corazón por las venas cavas, entra al atrio derecho, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Del atrio derecho va a pasar a el ventrículo derecho. Ya que hay mucha gente queriendo entrar. Ya voy, no puedo hacer todo. Esto no tiene la función del Meet de poner un coaster. No me deja. Ya probé, pero no me... A ver, si lo hago acá. Pruebe, porque quizás se le podría agilizar un poco todo. Espere que lo busco, Cantizano. Lo puede aceptar igual, ¿eh? Cuando vos ves la sala de espera, te deja admitir o rechazar a cualquiera. Pero siendo un mortal, ¿se puede hacer eso? Sí. Ah, bueno, entonces abrí la sala de espera y dejé entrar gente. Bueno. Bien. Entonces decíamos, la sangre entra al corazón por la... ¿Se ve ahí? Avíseme si no se ve, Sí, se ve. Bueno, la sangre entra al corazón por el atrio derecho, de ahí pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a salir por la arteria pulmonar. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Esta es entonces la arteria pulmonar. Como es arteria, la vamos a pintar de rojo. No por... A ver, porque hay que tener cuidado. Una cosa es el tipo de sangre. Fíjense que del lado derecho, ¿qué tipo de sangre tenemos? ¿Sangre oxigenada o carbooxigenada? Carboxigenada. Carbooxigenada, porque esta sangre ya pasó por todo el cuerpo, ya recorrió todo el cuerpo del animal y entonces entregó en los tejidos el oxígeno. Y ahora está volviendo al corazón, volviendo, sin nada de oxígeno, como sangre carbooxigenada. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.
Entonces, esto que tenemos acá, es una arteria. Solo que a pesar de ser una arteria, Lleva dióxido de carbono. está llevando ¿qué cosa? Sangre carboxigenada. Carboxigenada. Por eso le ponemos una flecha azul adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, la sangre va a volver al corazón. ¿Por dónde? Por las venas pulmonares. Las venas pulmonares son varias, son 4, 5, en el kilo pueden llegar a ser 6. ¿Sí? Y son venas. Entonces las vamos a pintar de azul porque son venas. Ahí están. ¿Pero qué tipo de sangre traen estas venas pulmonares? Oxigenada. Claro, Porque vienen de los pulmones donde hicieron el vienen, intercambio. exactamente, vienen del pulmón, por eso le vamos a poner una flecha roja, vienen del pulmón después de haberse oxigenado. Entran al atrio derecho, del atrio derecho esta sangre oxigenada que viene del pulmón pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a ser expulsada por la arteria aorta. Que no hace falta que le pintemos ninguna flecha porque ya sabemos que es sangre oxigenada. Entonces ahí nos queda un esquema general de la circulación cardíaca, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a poner los nombres que nos faltan. Esta es la arteria aorta. Estas son las venas pulmonares. Hubo muchos errores en las preguntas de circuitos circulatorios, pero muchos errores, ¿eh? Mucha gente se equivocó. ¿Está? Ahora vamos al otro dibujito del corazón que yo había dejado acá preparado. Bien, entonces, si yo pienso en la arteria aorta, de la arteria aorta está circulando sangre carboxigenada que va a dirigirse hacia el cuerpo. Perdón, carboxigenada, cualquier cosa dije. Sangre oxigenada que va a dirigirse hacia el cuerpo. Esta sangre va a viajar ¿por qué? Por arterias, ¿sí o no? Sí. Esas arterias se van a dividir en arteriolas. Esas arteriolas se van a dividir en capilares. Y a nivel de esos capilares se va a producir el intercambio. Es decir, a nivel de esos capilares va a salir el oxígeno y va a entrar el dióxido de carbono. Por lo tanto, la sangre que era oxigenada se va a convertir en sangre desoxigenada o carboxioxigenada.
Van a pasar de capilares arteriales a capilares venosos, se van a reunir en vénulas, y las vénulas en venas. ¿Está? ¿De acuerdo? Y esta sangre venosa, ¿por dónde va a regresar al corazón? Si esto es el cuerpo. Esto se ha producido, todo este intercambio se produce a nivel del cuerpo, ¿sí? Vuelve a través de las venas cavas. Muy bien, perfecto. Vuelve a través de las venas cavas. ¿Sí? Este circuito que hace aorta, es decir, ventrículo izquierdo, aorta, todo el cuerpo, venas cavas y atrio derecho, es lo que conocemos como circuito mayor o circuito sistémico. También en el parcial preguntaban, ¿qué es sistémico? Entonces, este es el circuito mayor o sistémico, que como vimos empieza con sangre oxigenada en el ventrículo izquierdo, sigue por la aorta, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pasa Sí. a todo el sistema circulatorio, arteria, Arterial. arteriola y capilar. Ahí en el capilar se produce el intercambio y tenemos vénulas, venas, cavas, craneal y caudal, y atrio derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Dijimos que después la sangre tiene que salir del atrio derecho, ¿sí? Va a salir esta sangre carboxigenada, del atrio derecho va a pasar al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va a salir por la arteria pulmonar, pero recordando que es sangre carboxigenada, que sale de la arteria pulmonar, y va a ir al sistema capilar de los pulmones. Muy bien. Entonces tenemos esta sangre que va a llegar al pulmón por las arterias pulmonares, trayendo sangre carboxigenada. En el pulmón se va a eliminar el dióxido de carbono y se va a tomar oxígeno. ¿Ah? Y esta sangre oxigenada va a retornar hacia las venas pulmonares. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Y esto es lo que llamamos el circuito menor.
que va a estar formado este circuito menor por comienza en el ventrículo derecho, el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, los capilares pulmonares, las venas pulmonares y el atrio izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda acá de este tema? No, por ahora no. Ya. Bueno, ¿qué otra duda tenemos entonces? Después tenía otra duda por el tema, era más bien para confirmar, el tema sobre articulaciones. Sí. Sé que una articulación ínglima es una articulación de flexión-extensión. Sin embargo, leí en el DICE y dice que la articulación troclear y trocoidea, ambos son ínglimas, pero una va a ser lateral y otra va a ser angular. Entonces estaría bien decir... No, ahí DICE está haciendo medio un lío. Tratamos de no usar mucho la palabra ínglimo, porque es una palabra medio antigua que no refleja bien el comportamiento de las articulaciones, ¿sí? Sí. El ínglimo como tal permite flexión y extensión y es un término que reservamos para las trocleares. Ustedes no digan ínglimo, digan trocleares y condilias, ¿sí? ¿De acuerdo? Las trocleares son ínglimos que no permiten ningún tipo de lateralidad, es decir, permiten nada más que flexión y extensión, mientras que las condilias permiten fundamentalmente flexión y extensión, pero siempre con algo de lateralidad. ¿Ah? Traten de quedarse con esa idea. Buenísimo. Porque había un compañero que me había dicho que le había tocado una pregunta que decía que qué tipo, si hablamos de una articulación ínglima y le daban la opción de flexión, extensión y rotación. Por eso no, el ínglimo tiene nada más que flexión y extensión. Si te preguntan por un ínglimo, sí, es flexión y extensión nada más. Bien, listo. Gracias. Muy bien, ¿qué otra duda? Profe, ¿y una trocoide qué momento tendría de rotación? Una trocoide, que sería la de un diente, tiene movimientos de rotación nada más, exactamente. Genial, gracias. Bien, ¿qué otra duda tenemos? Profe, una pregunta. Sí, cómo no. Los capilares linfáticos no me quedan bien, tipo si se meten entre las arterias, entre el lecho capilar arterial y de las venas. Claro. O sea, Sobre pero todo, ¿cómo hacen como para sacar no, empiezan directamente como vasos abiertos, como que no, es decir, por eso se dice que el sistema circulatorio linfático es abierto. Si vos lo ves bien en detalle, vos lo que vas a ver es lo siguiente. A ver, espera que me quedé sin pizarrón. Vamos a hacer un dibujito de un sistema capilar, ¿sí? Común y corriente. Tengo una arteria
que se divide en arteriolas, ¿sí o no? Sí, sí. Muy bien. Viene la arteria se divide en varias arteriolas. El dibujo que me hacen hacer. A su vez, cada arteriola se divide en varios capilares. Ya que la vamos a hacer más cortitas las arteriolas porque me quedaron un poco guarangas. Entonces, cada arteriola, dijimos, se divide en capilares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Alguien que diga algo. Muy bien. Entonces, y esos capilares arteriales, se van a poner en contacto con los capilares venosos. Si se van a continuar, digamos, con los capilares venosos. ¿Está? Dios. Ahora tengo que hacer las conexiones porque si no, esto queda todo roto.
Bien, de acá salen las vénulas, que van a ir a reunirse en una vena. ¿Listo? ¿Se entiende ahí? ¿Y el Sí, dibujo que sí, hicieron? profe. Muy bien, perfecto. Entonces, espera que... Muy bien. A nivel del lecho capilar, ustedes ya saben qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Va a salir el oxígeno, sale el oxígeno hacia los tejidos y entra el dióxido de carbono. También sale agua, que después vuelve a entrar. Y acá está el problema. La cantidad de agua que sale es más grande que la cantidad de agua que vuelve a entrar a las venas. Entonces hay una parte de agua que queda acá. Y los capilares linfáticos, que era lo que me preguntaban, comienzan entre el lecho capilar, mezcladitos con el lecho capilar, pero comienzan como vasos abiertos. Es decir, comienzan como vasos que no tienen no están conectados a nadie, ¿sí? Son como vasos abiertos. ¿Entiende? Entonces, todo el exceso de líquido que queda en los tejidos, porque lo que sale de la arteria es menor a lo que entra en la vena, es eliminado de los tejidos por los vasos linfáticos. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias, profe. Entonces ves que son como vasos abiertos, ¿eh? Ahí tiene un agujerito y por ahí entra el agua, que por eso la falla en los vasos linfáticos se caracteriza por la aparición de edema, es decir, por la acumulación de agua en los tejidos. Y justamente como son vasos abiertos, si en estos tejidos hubiera bacterias o hubiera alguna sustancia extraña, bueno, esa sustancia extraña viajaría por los vasos linfáticos para que el cuerpo intente eliminarla. ¿Dónde lo va a intentar eliminar? Y bueno, en algún lugar en la circulación de estos vasos linfáticos
en algún lugar por donde circulan, en general, siempre en algún momento, todo vaso linfático va a llegar ¿a dónde? ¿Quién me dice a dónde llegan? ¿Por dónde tienen que pasar cada tanto? Hay como pequeñas estaciones de peaje en el sistema linfático. ¿Cuáles son esas pequeñas estaciones de peaje a lo largo? Los nódulos. Exactamente. Esta es la vena que va volviendo hacia el corazón. Por supuesto le ponemos sus válvulas. Y la linfa también tiene válvulas. Sí, acá también al vaso linfático le ponemos sus válvulas. Y acá, a mitad de camino, ponemos el órgano de control. No, me quedó horrible dibujado el órgano de control. Que es el nódulo linfático. Ahí está. Perdón. Sí, ahora sí, muchas gracias, profe. Muy bien. Profe, y después ese linfonódulo puede terminar en la cava a través del conducto Este vaso torácico. linfático, los vasos linfáticos se van a reunir para formar lo que se llama el conducto torácico y el conducto torácico desemboca en la cava craneal, ¿sí? ¿Ah? Profe, ¿puedo hacer una pregunta medio tonta, pero me quiero sacar la duda? Sí, Es cómo sobre no. esto también. Tengo anotado, en un apunte viejo lo anoté yo, que estos linfonódulos, los verdecitos, están a nivel del periósteo, pero tengo anotado en otro apunte que no están en los huesos. Yo no sé si lo anoté mal o No, sí, quedan no. a nivel del periósteo. No están al nivel del periósteo, están a nivel de los vasos linfáticos, en el tejido conectivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, sí, sí. Gracias. No, por favor. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Las arterias, yo sé que se ven también después en arteriolas y en capilares arteriales, pero las colaterales, ¿dónde estarían? O sea, ¿estarían antes de las arteriolas? Claro, ¿O dónde exactamente, estarían? antes de las arteriolas, ¿sí? Y en las venas, como la Lo mismo. equivalencia serían los afluentes. Exactamente. Cuando Listo. una arteria, viene una arteria, antes de llegar a la red capilar, da otra arteria, ¿sí? Esta sería una arteria colateral. Genial, gracias. Y también hay venas colaterales, ¿no? Sí, que en realidad se llaman venas afluentes o colaterales, ¿sí? Cuando una vena hace esto. Y viene a juntarse acá con esta, desembocar aquí. Entonces decimos que esta es una vena colateral.
¿Está? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿De acuerdo? Y si aprovechamos que dibujamos esa vena colateral, Una anastomosis venosa, ¿no? ¿eh? Sería una anastomosis venosa en vez de llegar a los capilares. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me cuenta que estamos dibujando acá? Un globo arterial. Este es un glomo arterial interpuesto en una ¿qué es esta estructura que aparece acá? ¿Sí? Como había dicho, dale, ¿qué era? Es una anastomosis ¿de qué tipo? Venosa. Arteriovenosa, ¿sí? Arteriovenosa. ¿De acuerdo? Sí. Profe, una pregunta, ¿qué es eso que estaba? No lo leí eso, por eso. ¿Qué es ese globo arterial? No sé El cómo. glomo arterioso, la función que tiene, ¿cuál es? Eso se va a contraer, está formado por un amplio desarrollo de la túnica muscular. ¿Y qué función les parece que tiene? Si esto se contrae, ¿qué pasa con el cañito que está acá? Se cierra, se aplasta, ¿sí? Y entonces la sangre, ¿por dónde circula? Circula por la red capilar. Ahora, si yo no quiero que circule por la red capilar, abro este pasaje y entonces la sangre circula preferentemente por aquí en vez de circular por la red arterial. Buenísimo, gracias. Muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? Vamos, inventemos otra, dale. Profe, una consulta. Sí. Un ruido de atrás, perdón, pero es mi handy porque estoy trabajando. Oh. Después le consulta. Dale, dale. Otro que venga. En el chat preguntaban por el tema del sistema nervioso y aprovechando por esa parte si querían repasar por el sistema nervioso. Bueno. Y aprovechando por esa parte quería preguntarte cuando sale lo que es la fibra gamma y se encuentra con su uso neuromuscular, hablar de uso no es lo mismo que hablar de hiato o hilo muscular. A ver, no hace falta que reconozcan exactamente los tipos de fibras que entran al músculo, ¿sí? ¿Ah? Lo que sí tenés que tener en cuenta es cómo vamos a identificar la inervación muscular. Las fibras nerviosas que entran al músculo a buscar el uso muscular entran a través del hilio muscular. Nada más que eso. No te importa, nadie te va a preguntar si son motoneuronas gamma, motoneuronas alfa. ¿De acuerdo? Buenísimo. Sí saber que hay un hilio y que a ese hilio va a estar llegando
el paquete vasculonervioso que entra a ese músculo. Sí. ¿Mm? Hay que saberse el nombre de todos los giros y circunvoluciones del encéfalo. No, ay Dios, mátenlo, mátenlo. Ay, por favor. Solo los pares craneanos. Porque yo vi en Season que son como 80. No, pero eso viene en la unidad 4. No me Ay, asusten los chicos cantisanos que se ponen nerviosos. gracias, doctor. Respiro ahora, pues no me alcanzaban los días. Mirá. Dale, muy bien. Quería hacer una consulta, Sí, que yo hace poco vi la parte de generalidades que lo tenía todo mezclado en el otro libro. Y me hice hacer el del Simpson. Pero veo que también dice una parte de biomecánica, ¿puede ser? no, biomecánica no lo vean, no. Por eso. No, Y dije, el capítulo de biomecánica del Season es muy lindo, pero es para leerlo cuando uno está por terminar anatomía 1. está bien. Y digestivo, de generalidades, no entra tampoco. No, tampoco, por ahora no. Listo, no, pues sí, Guíense por lo que vimos en la clase, ¿está? está bien. Sí, porque justo hice esa parte sola, que era lo que tenía todo mezclado en el otro libro, y me encontré con todo esto y digo, ¿qué me perdí? No, es mucho lo del Season. Listo. Yo tengo un problema con los planos. Sí. Cuénteme. No sé por qué no los puedo diferenciar, por ejemplo, en las preguntas del examen. Si bien a mí me cuestan los planos porque yo tengo el concepto de los planos humanos, que son distintos en algunas cosas, o sea, los cortes. Por ejemplo, una de las preguntas creo que decía, perdón por el ruido de fondo, pero no puedo apagar el handy. No, está bien. Creo que uno era, no sé si era corte dorsal, que era lo que se veía o algo así eran las preguntas. En general, las preguntas de plano lo que le van a hacer es decirle, por ejemplo, si un plano dorsal está dividiendo, ¿sí? ¿En qué forma está dividiendo al animal o qué formas nos permite ver en la división del animal, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, bueno, un plano dorsal divide al animal o divide, ¿cómo se llama? En una parte dorsal, en una parte ventral, dependiendo del lugar. Si lo que tenemos que hacer es siempre ubicarnos en el lugar. Y hay, digamos, 3 lugares donde puede haber diferencias importantes. ¿Cuáles son esos 3 lugares donde puede haber diferencias importantes? ¿Tá? Son en la cabeza, en el tronco y en los miembros. No se tienen que hacer mucho lío, porque son nada más que 3 planos en cada uno. Cambian un poquito los nombres, pero son 3 planos en cada uno. A ver, vamos a tratar de verlos. A ver, si yo me imagino los planos en la cabeza, ¿sí? En la cabeza del animalito, ¿sí? ¿Qué tendríamos que ver? Esperen, que no compartí. Esperen, porque esto no es fácil. Uno toca los botones y esto no anda. Ahí está. Si a mí la imagen no me sale de la primera, no sé por qué. Ahora voy. Ahora va a salir. Ahí está. No. Sí, No se ve Sí, todavía. el paint. Sí, 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 el se paint, ve, el pizarrón del paint. se ve el pizarrón. Ah, bueno. Listo. Entonces, si yo me ubico primero en la cabeza, acuérdense, no es tan difícil. Si yo me ubico en la cabeza,
Perdón, pero yo la primera vez que uso este sistema, ¿cómo hago para ver la imagen? A ver, tenés que fijarte. Espera que no me acuerdo, porque yo tampoco lo estoy usando hace mucho. A ver, arriba tenés un montón de botoncitos. Hay uno que dice vista. Y ahí en vista tenés que poner galería. Vista, galería, sí. Y entonces se supone que ahí tenés que ver al que está hablando por un lado y al dibujo que yo estoy mostrando por el otro lado. No, me aparece su nombre, pero después todo en negro. Todo en negro. A ver, espéreme un cachito. Reiniciar. No, espera, no reinicie, porque todo reiniciar. Tiene que haber una forma de... espérenme, a ver, acá no. Pues tiene que haber una forma de no ver al que está hablando solamente. Es que tampoco lo veo, me aparece nada más que el nombre. Ah, pues entonces puede estar... Capaz que sí. ¿Cómo? Capaz que si está con los datos, por ahí no le cargó tanto. Ah, si estás con los datos del teléfono no te va a bajar las imágenes. No, estoy con Wi-Fi. Ah, entonces tendrían que bajar las imágenes, sí. Y si no, vamos a tener que reiniciar, pero no... A ver... Apretá F5. Apretá F5 y ya está, se soluciona. A ver, F5, sí. Si está en la compu o en el teléfono. No, en el teléfono. Ah, entonces salí y volví a entrar. Sí, salga del grupo y vuelva a entrar. Ponga ahí salir. Y a ver si vuelve a entrar. Nos puede ver. Ahora. Yo esta solución del servicio técnico del presupuesto se lo paso a usted. Sí, sí. O No sé, Alejo. vamos a ver si solucionó. Espere, Cantizano. Bueno, No sabemos si se ha solucionado. Bueno, Sí, no sé. ahí. Ahora sí. ¿El presupuesto es usted, entonces es usted o el señor Me del lo cargo? pasa a mí el presupuesto. Sí, sí, yo me hago cargo. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, si tenemos acá en la cabeza, esperen que la cabeza me había quedado medio feita, ahí está. ¿Está? Si yo trazo un plano en la cabeza, ¿qué planos podríamos trazar en la cabeza? Primero podríamos trazar un plano mediano, un plano mediano que pasaba exactamente por la mitad de la cabeza, a lo largo del eje longitudinal. El plano mediano iba a dividir la cabeza en una mitad izquierda y una mitad derecha. Este es el plano mediano. ¿Cuántos planos medianos puedo trazar en una cabeza? Uno solo. Uno solo, pasando exactamente por la línea media. Puedo también trazar un plano que sea transversal a este plano mediano, es decir, perpendicular al plano mediano. Y este plano va a dividir a la cabeza en qué partes. ¿Qué les parece a ustedes? Craneal y rostral. Rostral.
Rostral, muy bien, rostral Y caudal. y caudal. ¿Y craneal cuándo sería? Muy bien. En la cabeza no podemos usar craneal porque ya estamos en el cráneo. En cambio, si yo hago los mismos planos en el cuerpo, de vuelta, en el cuerpo yo puedo también trazar un plano transversal al eje, y este plano sí me va a estar dividiendo en caudal y craneal. ¿Ah? ¿De acuerdo? Luego tenemos otro plano, que podríamos decir es perpendicular a los otros dos, paralelo al suelo. ¿De acuerdo? ¿Y este plano en qué partes divide el animal? Dorsal y ventral. Perfecto. Dorsal y ventral. Este plano también se puede trazar en la cabeza, Estaría dividiendo en dorsal y... Esperen, acá quedó horrible el dibujo. Dorsal y ventral. ¿Está? ¿De acuerdo? Si yo veo la cabecita dibujada de frente, habíamos dicho que teníamos un plano que lo podíamos trazar exactamente por la línea media. ¿Cómo se llamaba ese plano? Que podíamos trazar exactamente por la línea media. Mediano. Perfecto. Mediano. Teníamos el plano mediano, que nos iba a estar dividiendo entonces en izquierda y derecha. Profe, yo tengo una duda con eso. Sí. Había un ejercicio de unas 10 preguntas que vos habías mandado que decía, un plano que al pasar por la cabeza la divide en dos partes, de tal manera que queda la oreja izquierda de un lado y la nariz del otro, se denomina, y ahí sería sagital, ¿no? No mediano. Claro, porque, a ver, vamos a dibujarle, espere que este no tiene nariz, pobrecito, se está ahogando. Le dibujamos ahí la naricita. Y ahí el ojito. ¿Sí? Entonces, yo trazo un plano que separa la oreja izquierda
de la nariz izquierda. ¿Ah? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cómo se llaman las partes de este plano? Bueno, el plano es un plano, como bien dijo la compañera recién, ¿de qué tipo? Sagital. Un plano sagital, muy bien. Este plano es un plano sagital. Y si no te especificara que fuera la oreja izquierda, podría ser transverso, si quedan las orejas de un lado y la nariz del otro. Las dos orejas de un lado y la nariz es decir, dependiendo de cómo te esté hecha la pregunta, ¿no es cierto? Claro. Esto es lateral y esto es medial. ¿Sí o no? Y ahí, como nos decía la compañera recién, un plano transversal va a dividir en craneal y caudal. ¿De Profe, pero acuerdo? a nivel de la cabeza no era rostral y craneal y caudal, Sí, perdón. tenés razón, muy bien. Ay, me gusta que esté despierta. Lo hice a propósito. ¿Mm? ¿Está? Sí. Sí, sí. Bien. Y ahora vamos a los miembros, ¿sí? Que es donde tenemos que tener más cuidado. Bien, entonces, tenemos ahí. Tengo que dibujar mejor esto porque quedó horrible. Una consultita, profe, Tipo, mientras ahí está en la cara. sí. En el parcial preguntaron por un corte frontal en la cabeza. ¿Cómo sería? Y dorsal o frontal es lo mismo. Sería este que dibujé acá.
este corte que está acá. Este es un corte dorsal. Bueno. Anda medio mal mi tablet. Dorsal o frontal. ¿Ah? Genial, gracias. Muy bien. Y cuando nos dicen que podemos hacer 1000 planos, o planos no, cortes sí. Cortes sagitales pueden hacer todos los que quieran. Cortes medianos, ¿cuántos hay en un animal? Uno. Uno o sea, solo. la mitad. Porque pasa exactamente por el plano medio. Entonces ahí tienen uno solo. ¿Y transversal? Transversales todos los que quieran, infinitos. Por eso. Porque había una pregunta, creo que Claro, seguramente debe haber habido una pregunta que decía ¿cuántos cortes se pueden realizar de tal tipo? Entonces, bueno, ahí había que conocer cómo se traza el corte para poder saber si había varios o uno solo. por ejemplo, en histología yo puedo hacer, dependiendo, varios cortes para histología. Sí, pero igualmente mediano sigue habiendo uno solo. Sí. Mediano sigue habiendo uno solo, nada más. Pero del medial yo podía hacer después trazar otra línea, no tengo ahora el libro, pero trazar otra línea que se me dividía en zona medial y zona hacia afuera, que ahora no me puedo acordar. Lateral, acá están, lo que dijimos acá, ¿ves? Este no, que está en rojo, es un plano sagital. El plano sagital sí puedo trazar todos los que yo quiera, porque son paralelos al mediano. Mediano y uno solo, porque va justo en la línea media. Y divide en izquierda y derecha. Ahora, sagitales puedo hacer un montón, porque puede haber uno al ladito del otro, de acá adentro hacia afuera, ¿sí? Alejándose desde medial hacia lateral. Ahí venía mi confusión. Y acá tenemos entonces un miembro. En el miembro, ¿qué planos podemos trazar? Bueno, el más fácil de todos es un plano transversal del miembro. Si yo trazo un plano transversal en el miembro, lo voy a estar dividiendo. En proximal y distal. Muy bien. En proximal y distal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Un plano dorsal en el miembro, es decir, un plano dorsal sería el que esté pasando de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Dejar más tranquilos. Muy bien. Ahí está. Muy bien.
Entonces, decíamos que en la región de la espalda, en la región del brazo y en la región del antebrazo, ¿sí? Y vamos a hablar este plano, que es el plano dorsal. Fíjense cómo se llama plano dorsal, igual que el otro en el tronco, ¿no es cierto? Este plano dorsal va a estar dividiendo en caudal y craneal. Por ejemplo, si esta es la Craneal, profe. ¿cómo? ¿Por qué craneal? Y porque si está hacia la parte de la cabeza. ¿Y Si cuál era esta, el que era plantar y palmar? espere. Ah, Yo listo. le dije hasta el antebrazo, ¿no es cierto? Ah, Ahora, está bien, por esa parte. ahora, en la región de la mano, vamos a hablar de dorsal en la región de la mano, entonces decíamos, vamos a hablar de palmar y dorsal. Profe, ¿y si es el casco sería dorsal y solar? Sí, en el casco, hasta muy detallistas, en el casco es dorsal y solar. ¿De acuerdo? Si es en el pie, se mantiene todo igual, solo que palmar cambia a plantar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Profe, tengo una pregunta. Sí. Axil y abaxil, Sí. ¿es nada más en la mano o es en el pie también? En mano y pie, mano y pie. Ah, perfecto, gracias. Bien. ¿Qué otra duda tenemos? Yo son las 12. Identificación de hueso. Cuando yo identifico, por ejemplo, un hueso largo, Sí. después, por ejemplo, pedían si es pierna, si no me equivoco. Las bases óseas de las regiones. Claro. Sí, eso tienen un cuadrito que creo que está en la guía de osteo, o en la guía de generalidades, hay un cuadrito donde están cada una de las regiones, en el aula virtual lo tienen, ¿no? Cada una de las regiones corporales con su base ósea, está para completar el cuadrito, no está completo, hay que completarlo para poder estudiarlo, la idea es que lo completen ustedes, y ahí está cada región corporal con su base ósea. Entonces uno, por ejemplo, ahí, bueno, va a ir estudiando que la base ósea de la espalda es la escápula, del brazo es el húmero, del antebrazo son el radio y la ulna. Eso lo van a ir viendo ahí cuando completen ese cuadrito. Eso es lo que nos pedían en el examen, por ejemplo, había creo que una pregunta.
Puede ser, sí. Puede ser que haya una pregunta que diga cuál es la base ósea de tal región. ¿Sí? Eso puede ser que lo hayan encontrado en un examen. Sí. Bien, ¿qué más? Profe, la sinergia funcional, ¿cómo sería? No, no compliques tanto. Cuando se habla de sistemas musculares, se habla de sinergia muscular a aquellos músculos cuya acción es necesaria para completar la acción de otro. Pero no la compliquen, no. Pasa que me habían preguntado uno por eso, y yo tenía como que era la combinación de los dos músculos. No, eso es el O sea, agonismo. los agonistas y los antagonistas como que se Eso es combinaban. agonismo. Agonismo muscular es dos músculos que tienen la misma acción. Sí. En cambio, sinergia muscular es dos músculos con acciones diferentes que se contraen para conseguir el mismo efecto. Ah, ok. ¿Mm? Sí. Después había otra pregunta que me hacían sobre articulaciones fibrosas que me decían que tenían exclusivamente ligamentos extracapsulares. Y yo puse que, o sea, daba varias opciones y yo puse ninguna es correcta. Y cuando vi mi revisión me decían que era esa, la de ligamentos extracapsulares. Y No. una compañera me dijo que peleó porque le cambien, porque no había nada que capsular, digamos, o sea, en las articulaciones fibrosas, como que no hay nada para capsular. Y habría que ver cómo estaba redactada. No me acuerdo todas las preguntas de memoria. Sí. Habría que ver bien cómo estaba redactada y ahí sí se busca la opción correcta. Así en el aire ni me acuerdo. Y eso cuando Sí. haga la revisión, vaya a revisión y vea de vuelta la pregunta Sí. y ahí puede analizarla. Sí. Dale, gracias. Profe, yo tengo una duda con las fascias. ¿Cómo Sí. las tomamos? Porque en el video decía del campus que eran nexos musculares y después en el parcial nos tomaban como que no eran nexos musculares. Creo que Entonces, hay comisiones que dicen que sí, eso depende de cada docente. Si me pregunta a mí, yo le digo que las fascias son anexos musculares. bueno, buenísimo. Pero bueno, así que bueno, por ahora pongamos que sí, que son anexos musculares, ¿sí? Está bien, gracias. Anexos musculares o fibras. Anexos musculares que son las fascias, las sinoviales tendinosas, las bolsas sinoviales subtendinosas, las vainas fibrosas. ¿Qué me falta? No hay nada más, listo. Esos son los anexos de los músculos. Bien, ¿qué más? ¿Ya estamos? Después había una pregunta que hablaba de vísceras. Sí. Que ahí me parece que yo la interpreté mal. A ver, ¿qué decía? A ver, si tiene, no me recuerdo bien la pregunta, pero por ejemplo las respuestas, si tiene serosa, no tiene, o sea, se diferenciaba las capas, ¿no? La última. A ver, una víscera hueca, ¿qué capas tiene? Tenemos la capa mucosa, que es la más interna. Sí. Luego viene la submucosa, ¿sí? La capa muscular, que sería la tercera capa de adentro hacia afuera. Y finalmente, de manera externa, la adventicia o serosa. Ahí. Algunos decían adventicia y un guión serosa. Claro, porque puede ser una o la otra dependiendo de la víscera. En Por general eso. decimos que las vísceras huecas tienen adventicia o serosa.
Y por ejemplo, comparen con un órgano con parénquima. Cuando hablamos de un órgano parenquimatoso, lo que tenemos es la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa puede estar revestida también de una serosa o de una adventicia. La adventicia vendría a ser, por ejemplo, el testículo. El testículo tiene adventicia, tiene serosa. El testículo tiene serosa porque está dentro de una cavidad serosa, que es la cavidad del escroto que tiene peritoneo. Entonces tiene una serosa que lo reviste. Cuando tienen serosa, cuando están adentro de las cavidades serosas, justamente, por ejemplo, la pleura, el pericardio, el peritoneo, entonces esas vísceras tienen cubierta serosa. Cuando están en otro lugar que no sea en esas cavidades, por ejemplo, en el cuello, en la cabeza, en la base de la cabeza, en la parte más caudal de la pelvis, donde no hay serosa, entonces esas vísceras, o en el mediastino, donde no hay serosa, esas vísceras que estén allí van a tener una cubierta de adventicia. Está bien, ahí es donde yo cometí el error. Yo tenía más entendido en la parte más llegando al duodeno. El duodeno, estómago, todo eso tienen serosa. Los pulmones tienen serosa, el corazón tiene serosa. Todas las vísceras que están en las cavidades tienen serosa. Pero se puede dar un engrosamiento, ¿no? Y eso es lo que se llama adventicia. No, la adventicia es cuando no hay serosa. Bien. Y el engrosamiento es la albuginia. Cuando en los órganos parenquimatosos, cuando la cápsula fibrosa externa se vuelve muy gruesa y muy fuerte, entonces decimos que hay una albuginia. ¿Ah? Sí. Bueno, voy a dejar de grabar por hoy. Después lo sube a YouTube, ¿no? Sí, pero denme tiempo. No empiecen a pedir un cuento de lucho cuando sube dentro de 10 minutos, ¿eh?